Buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión del día de hoy del Seminario Internacional Cómo Sembrar el Desarrollo en América Latina. Y en esta mesa, cuyo tema es materias primas, derivados y financiarización, tenemos con nosotros, los voy a citar en el orden en que van a hacer sus presentaciones, aunque una presentación más detenida la voy a hacer antes de cada una de las presentaciones de los ponentes, pero tenemos en la mesa a Roberto Soto, de la Unidad de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Zacatecas, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Está también a Agostina Constantino, que junto con Alicia Puyana, ambas de Flaxo, México, van a hacer una presentación que se llama Sojización y enfermedad holandesa en Argentina, la maldición del recurso estrella. Y perdón, no mencioné la de Roberto, que es especulación, derivados y materias primas. Y tenemos también a Wesley Marshall de la UAM Iztapalapa, cuya ponencia va a versar sobre concentración y coerción, la consolidación financiarizada del mercado de alimentos. Los ponentes van a contar con 20 minutos para hacer su exposición y así tener tiempo para intervención y preguntas por parte de ustedes. Comenzamos entonces con Roberto Soto, quien es doctor en Economía, egresado del posgrado de Economía de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de 2 libros colectivos y un libro individual intitulado Especulación e Innovación Financiera, Mercado de Derivados y Consecuencias Macroeconómicas en México, editado por Miguel Ángel Porrúa y la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Programa de Mejoramiento del Profesorado. Le damos la palabra a Roberto, por favor. Gracias doctor, y gracias a la doctora por la invitación, y me da gusto regresar nuevamente a casa. El tema que vamos a trabajar, como ya lo mencionó el doctor Basabe, especulación, derivados y materias primas. Y nuestra exposición va a versar en 5 puntos. Importante el último punto, las conclusiones, porque el seminario tiene una pregunta: cómo sembrar el desarrollo en América Latina. Vamos a analizar los factores que provocan la volatilidad en los precios, obviamente de las materias primas. Vamos a hablar algo de la financiarización del mercado de los commodities. Vamos a hacer un análisis comparativo tanto en el mercado físico como en el mercado de derivados de materias primas. Vamos a ver los efectos de la financiarización, que es más sencillo, todos lo conocemos. Y vamos a hablar sobre las conclusiones. Obviamente, hablar de cuáles son los factores que provocan la volatilidad en los precios de las materias primas, pues puede haber mucha controversia. Algunos hablan sobre que esos factores tienen que ver solamente con perturbaciones naturales, algunos otros hablan sobre perturbaciones naturales como son los fenómenos climáticos, sequías, inundaciones, plagas, enfermedades. Algunos otros hablan sobre la manipulación del mercado. La manipulación del mercado, por ejemplo, tiene que ver con el acaparamiento de los productos. Un ejemplo de ello es el mercado de la plata, que destaca Randy Wright en un artículo del 2009. Algunos otros solo destacan con mucho énfasis la oferta y la demanda de estos productos, de materias primas, que es el mercado del mercado en cuestión, bajo el supuesto de que existen precios flexibles. Esto es interesante. Es decir, las fluctuaciones tienen que ver con la famosa mano invisible, las libres fuerzas del mercado, que ni tan mano invisible, porque al final vamos a concluir que esa mano invisible realmente sí tenía pies y cabeza. Vamos a hablar también esta ley de oferta y demanda tiene que ver con el incremento de la demanda de los países como China e India. En el 2008-2009 se hablaba mucho de eso, de que países como China e India habían incrementado su demanda. También tiene que ver con factores políticos y sociales, la guerra en Irak, etcétera, etcétera. Aquí también hay mucho que ver. Huelga de algunas empresas petroleras, por ejemplo, en Venezuela, golpes de estados en algunos países por ejemplo, de África.
guerras locales o guerras regionales. Luego algunos otros hablan sobre la volatilidad en ciertas variables monetarias y financieras, como son los tipos de cambio y tasa de interés que hacen que se incrementen los costos de la producción de las materias primas y esto, por supuesto, desencadena un incremento en los precios. Pero llegamos a algo muy importante, lo que es la especulación financiera. Tiene que ver con aspectos de financiarización que desde el primer día se está destacando aquí en el seminario. Evidentemente, encontrar cuál es el factor fundamental o el más importante dentro de todo este marasmo de variables, pues para algunos se están rompiendo el cerebro, la cabeza para encontrar cuál es la ecuación más importante, la variable de esta ecuación en economía. En especial hablamos de los econometristas que se rompen mucho la cabeza. La cuestión es de que la realidad es que el índice de precios, los precios de las materias primas se ha incrementado brutalmente. En particular, desde el 2005 empezó ese incremento, desde el 2003 en adelante. Hay unos pequeños picos hacia abajo, pero bueno, la tendencia es a incrementarse. Bien, ¿qué pasa con la financiarización en commodities? La cuestión es esta. Creo yo, o creemos algunos, que el mercado de derivados tiene mucho que ver en que se presente esto. Principalmente hablamos de mercado de futuros, hablamos del mercado de opciones. Es un mercado sumamente apalancado, diríamos sobreapalancado. Se mueve mucha liquidez. Puede ser real o virtual. El mercado de futuros se supone que es organizado, pero todavía falta el mercado no organizado, donde muchas veces sus operaciones no se conocen. Y como hay mucha liquidez, hay mucha volatilidad. Esto es una realidad. En este caso, una volatilidad en los precios. Los que negocian en este mercado dicen, bueno, es preferible mantener títulos que las materias primas, es preferible mantener títulos de futuros, contratos de futuros, que mantener las naranjas, contrato de futuros sobre naranja, que tener la naranja en sí. La naranja se puede echar a perder. Ellos hablan mucho de esto. Bien, algunos dicen que el mercado de futuros busca protegerse del riesgo de alza. Bueno, los libros de texto al menos nos dicen eso, que el mercado de futuros sirve para protegerse del riesgo del alza de los productos. Pero muchos lo han utilizado para especular o para formar precios. Esto es interesante. Los libros de texto nos dicen que los precios se forman según la ley de oferta y demanda. Pero resulta ser que en este mercado, el mercado de futuros, es un factor fundamental, para no decir en qué nivel, no vamos a decir en qué nivel, pero sí es un factor fundamental que hace que pueda manipular los precios de las materias primas. Puede provocar una manipulación de los precios de las materias primas. Esto es interesante porque es muy importante considerar, porque se provoca un incremento especulativo, dado que el mercado spot valida las expectativas incrementando la demanda de contratos. Al menos eso nos dice la teoría. Y en la práctica realmente sucede lo mismo. Si nosotros vemos esta gráfica que está aquí, futuros y opciones, estamos hablando del número de contratos que existe en el mercado en general. Y podemos observar que hay un incremento desde el 2006 que coincide obviamente con el valor de contrato de ese mercado. El detalle es que estamos hablando de muchos billones de dólares. El día de ayer alguien preguntaba, y si no recuerdo, a la maestra María Luisa González Marín le preguntaban, ¿y qué relación tiene el mercado de derivados con el Producto Interno Bruto mundial? Bueno, la respuesta creo, no la escuché por cuestión de tiempo de la profesora, pero es muy importante porque estamos hablando de un mercado que es 10 veces más el Producto Mundial. Es decir, si el Producto Mundial es alrededor de 65 billones, 70 billones de dólares, este mercado estamos hablando de aproximadamente 700 billones.
dólares, al menos en valor nocional, lo que está establecido en el contrato. Entonces es muy importante considerar este mercado, porque los contratos que se negocian de futuros y opciones, estamos hablando sobre commodities, estamos hablando en el 2007 de 8.4 billones, la mitad del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Actualmente, pues es el último dato que hay, son 3 billones de dólares. Tal parece que la especulación no es en el mismo volumen, pero tiene el mismo impacto, porque se gana a la alza o también se gana a la baja del valor en el precio de los commodities. Es un mercado altamente especulativo, entonces coinciden las fechas con el valor de los contratos. El número de contratos con su valor coincide en las fechas cuando se dio el alza en los precios de las materias primas. Por eso creemos que la parte especulativa es fundamental. De la escala del 1 al 10 podría ser 8, bien pudo haber sido 9, 7, no importa, pero es una parte fundamental para saber si se incrementa o no el precio de los contratos. Curiosamente, el comportamiento de la producción se ha estancado, tal vez no en un nivel muy importante, pero se ha estancado, la tendencia es a la baja. De ahí hablamos de la financiarización. O sea, si definimos la financiarización como que es más importante realizar actividades financieras que productivas, las empresas como General Electric, Ford, Chrysler se dedican a hacer contratos financieros, de ahí sus ganancias, y pues sí hacen coches y lámparas, pero no es tan importante como lo que se está negociando en el mercado financiero, principalmente en el mercado de derivados. Lo interesante del mercado de derivados es que propicia y alimenta las burbujas especulativas. Esto es fundamental. En el 2008 hubo burbujas especulativas y algo también muy importante, que puede manipular los precios relativos. Entonces, provoca crisis y a su vez manipula los precios relativos de los commodities. Aquí hablamos de activos financieros y no financieros. Si nos centramos en los commodities, nos quedamos en los activos no financieros. Por lo tanto, produce olas de inflación financiera, inestabilidad y crisis. Aquí es algo muy interesante porque la teoría convencional nos dice que la inflación es muy mala. De hecho, el gobernador del Banco Central en México dijo que podemos tener problemas inflacionarios, pero casi no hablan de la inflación financiera. Tal parece que esa no es mala, pero la inflación financiera en México, en América Latina y en el mundo es muy alta. Dichas burbujas, aquí dice la diapositiva, han sido un factor esencial en la concentración del excedente a lo largo del mundo económico y crecientemente global. Las burbujas siguen y siguen sin importar qué es lo que ocurra en la economía. Puede haber crisis, se soluciona la crisis, vuelve otra crisis y sigue la burbuja puede desencadenar en diversos lugares. Desencadenó en América Latina en el 82, en el 87, en 91 en Europa, 94 nuevamente en México, 97 en Asia, ahorita hablaban sobre Asia, 98 en Turquía, 2000 en Argentina y así sucesivamente hasta llegar a Estados Unidos y ahorita en Europa. Entonces esa burbuja se va retroalimentando, este mercado sigue creciendo. A pesar de las llamadas regulaciones, también el día de ayer estaban hablando de ciertas regulaciones que existen en el mercado financiero. El problema es que esas regulaciones se las están imponiendo los mismos actores, se están autorregulando solos. Entonces, es muy importante considerar todos estos aspectos. Aquí tenemos como ejemplo, si no me equivoco, es solamente maíz y petróleo, sí. El precio internacional del maíz y el precio de futuro sobre maíz, existe una coincidencia tanto en el incremento del precio del maíz como en los futuros sobre maíz. Esto significa que tal parece que este mercado de futuros está asignando precio a este mercado. La lógica convencional, neoclásica, la lógica convencional dice que es la ley de la oferta y la demanda, pero tal parece que no es así. Sucede en el mercado de maíz. Tomé maíz porque pues, estoy en México, pero también tomé el petróleo, también porque estoy en México. Pude haber tomado otro producto y es exactamente lo mismo.
Entonces, existe una volatilidad coincidente, como lo podemos observar en las dos gráficas. Los mercados, los contratos de futuros sobre petróleo, sobre maíz o sobre cualquier commodity continúa y continúa y continúa, y la volatilidad continúa y continúa, a pesar de todas las reglas que se supone que se están imponiendo en el sistema financiero. ¿Qué efectos tiene esto? Pues nada, crisis alimentaria, mayor pobreza y desigualdad. Si bien es cierto, en algunos países en América Latina la pobreza se ha disminuido, la desigualdad se está incrementando. ¿Y por qué se incrementa la desigualdad? Muy sencillo, porque los precios de los alimentos encarecen la canasta, que están a la alza, encarecen la canasta básica de la población. Entonces la desigualdad sigue incrementándose, menores ingresos, más desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. El aspecto social simplemente ha venido cayendo. Esto obviamente, pues, según el Banco Mundial, ha habido más de 1,000 millones sufren de desnutrición, 50 millones de personas cayeron en la pobreza extrema como consecuencia de ese incremento que existió en el 2007-2008 de los commodities. Y aquí, bueno, hay que destacar a un punto fundamental. El seminario se supone que nos hizo una pregunta a los que estamos exponiendo aquí. ¿Cómo sembrar el desarrollo? Porque lo que acabo de presentar, pues muchos ya lo saben. Especulación en el mercado de commodities, formación de precios gracias a ese mercado de commodities, pero lo fundamental, yo creo, del seminario es concentrarse en responder esa pregunta, ¿cómo sembrar el desarrollo? Pues si las condiciones siguen igual, en la sesión pasada estaban hablando sobre qué va a pasar en México, pues yo no creo que pase gran cosa, van a seguir las cosas igual, vamos a tener el mismo modelo de política económica, no va a pasar nada del otro mundo. Los inversionistas consideran que los activos financieros se conservan mejor que las materias primas en sí. ¿Quiénes son los que especulan? Son los Morgan Stanley, Goldman Sachs. Los mismos que especulan con otros instrumentos financieros son los que especulan aquí. Estamos hablando de que el sistema financiero en los Estados Unidos, que se supone que provocó la crisis en el 2007, se supone que los iban a regular, pues siguen especulando, y la especulación de estos, agregándole a estos, a Bank of America, Citigroup, entonces pues, continúa la especulación. El mercado físico tiene como referente el mercado de derivados, en particular el mercado de futuros. Variables de mercado, la oferta y la demanda dejan de ser el único referente a la fijación de los precios. Es decir, el mercado lo que está haciendo es administrar los precios, pero no los está estableciendo. Entonces, ¿cómo sembramos el desarrollo? Si el país se dedica a la producción de ciertos commodities, pero si no existe generación de valor agregado, como se estaba destacando en algunas sesiones del primer día y segundo día, si no existen encadenamientos productivos fomentados con verdaderas políticas industriales, financieras, monetarias, laborales, etcétera, hay más políticas, a la par de la reducción, porque tiene que estar esto a la par. Keynes decía, pues a largo plazo todos estamos muertos, pero si a la par no hay una disminución de la pobreza y la desigualdad, nada sirve. Con un Estado soberano, hoy se estaba hablando también de esto, es necesario tener un Estado verdaderamente soberano en todos los sentidos, que permita alcanzar acuerdos con otros países en igualdad de condiciones sin comprometerse. También en la sesión pasada se destacó mucho esto. Sin estas condiciones, difícilmente se va a tener el tan anhelado desarrollo humano en forma progresiva en toda la región de América Latina. Y eso que sabemos que América Latina, las condiciones económicos sociales son muy diferentes, la parte sur que la parte central, y el país que está abajo de Estados Unidos y arriba de Guatemala son pero muy diferentes. Tenemos que hablar de soberanía alimentaria. El problema de alcanzar la soberanía alimentaria cuando las condiciones de mercado son las que estamos describiendo ahorita son muy difíciles. Debemos de pasar del estancamiento estabilizador a un verdadero desarrollo humano,
porque la economía, por ejemplo, de México ha crecido 2.2 puntos del PIB en los últimos 40 años, desde el 82. Entonces, estamos estancados, estables, pero estancados. El desarrollo humano no existe, es bajo, y en general en muchos países de América Latina, porque si bien es cierto, Brasil crece, pero los niveles de pobreza continúan, a lo mejor vienen a la baja, pero la pobreza existe. Entonces, tendríamos que hablar de muchas transformaciones si realmente queremos conocer el verdadero desarrollo humano en todos los sentidos. Porque, como bien lo decían en la sesión pasada, no se habla de desarrollo económico, no son variables macro, o sea, son seres humanos. Entonces, debemos hablar de un verdadero desarrollo humano. El problema es que si las condiciones actuales continúan, no. Esta pregunta que nos hizo la doctora Girón, pues es algo similar a lo que venimos escuchando desde que somos estudiantes aquí en la universidad, y estamos hablando desde el 91 que ingresé a la universidad, y continuamos hablando exactamente de lo mismo. Tal vez el año que entra seguiremos hablando exactamente de lo mismo si no cambian las condiciones. Entonces, para México y para muchos países de América Latina, algunos países de América Latina han cambiado, pero sus bancos centrales siguen siendo autónomos. Estados Unidos sigue gobernado por los directivos de estos mismos bancos, ocupan puestos. La sesión, creo que fue la doctora Correa, decía, pues bien pueden ser directores de Goldman Sachs y no pasa nada, se van a la Reserva Federal, regresan, van, vienen, y es exactamente lo mismo. Bolivia, Ecuador, algunos países todavía continúan con la dolarización. Entonces, las condiciones son las mismas. Si no cambian esas condiciones, difícilmente vamos a alcanzar ese tan anhelado desarrollo humano. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Nos ha planteado un tema muy importante que parte de la formación de los mercados de futuros, los mercados de derivados, todo lo que son los instrumentos de cobertura, que tienen una lógica en el mundo empresarial porque permite la confianza para la inversión. Pero el problema está en este azote de la economía real, que es la especulación financiera. Ese es el problema que nos lo ha planteado muy bien Roberto, y precisamente porque en el mercado de futuros, como él bien lo dijo, influyen los precios de las materias primas y llega a manipularlo. Para varios de nuestros países, en desarrollo, productores de materias primas, hay coyunturas interesantes, benéficas, pero las caídas son igualmente desastrosas. Entonces, creo que es un tema muy importante. Siempre recuerdo los trabajos de Carlota Pérez sobre las burbujas financieras y cómo a partir de ahí la economía real queda sujeta y derrumba todos los avances, incluso en la actualidad, que pueden ser dados por la tecnología que pueda haber. Entonces, creo que la necesidad de regulación y lo que son el impacto social, los impactos sociales negativos, como bien nos los ha expuesto Roberto, ha sido un tema muy importante. Pasamos ahora a la siguiente ponencia. La va a hacer Agostina Costantino, que es Zojización y enfermedad holandesa en Argentina, la maldición del recurso estrella, como pregunta. Agostina Costantino es licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Sur, Argentina, maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, México, y actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo, México. Es autora de diversos trabajos relacionados con los problemas en torno a la especialización en recursos naturales de Argentina, y le damos la palabra. Bueno, buenos días. Este trabajo lo hicimos junto con Alicia Puyana, y relacionando con lo que recién expuso el doctor Soto,
el doctor hablaba del aumento en los precios internacionales de las commodities como consecuencia de la especulación financiera. Y este trabajo se trata sobre una de las consecuencias asociadas al aumento en los precios internacionales de los alimentos, y es lo que en economía se conoce como enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa básicamente lo que dice es que un aumento repentino en los precios internacionales de un producto de exportación de un país puede desencadenar un proceso de desindustrialización. Y la pregunta en este trabajo es intentar responder si eso es lo que está sucediendo en Argentina. No está. Bueno, bueno, acá llegó Alicia. Bueno. El problema de la sojización en Argentina, lo que acá o sea, nosotros le llamamos soja y acá le llaman soya, pero es básicamente lo mismo. El problema de la sojización en Argentina en realidad es un problema muy complejo que tiene, digamos, ha sido abordado desde múltiples dimensiones, tanto desde la antropología por el desplazamiento de los campesinos que produce la expansión de la soja, desde la sociología por los cambios en la estructura social que ha producido en la región pampeana, y uno de los aspectos es esta cuestión desde la economía con respecto a la enfermedad holandesa. La soja, como se puede ver en ese gráfico muestra los promedios de producción por década de los distintos cultivos desde la década del 60. Como puede verse, la soja empezó a expandirse en Argentina en la década de los 90, específicamente en el año 96, cuando se introduce la semilla de soja transgénica. Y se dispara la producción, como puede verse en la década en los 2000, prácticamente se triplica la producción de soja en Argentina, principalmente asociado a lo que recién mostraba el doctor Soto, que es el aumento en el precio internacional que se dio en la soja desde fines de los 90. A su vez, en los últimos años se empezaron a dar en Argentina algunos signos que nos podrían estar hablando de que existe un proceso de enfermedad holandesa. Entonces, bueno, como ya dije, esa es la pregunta que guía esta investigación. El modelo básico neoclásico de enfermedad holandesa lo que dice es que las bonanzas externas inducidas por alzas en los precios de los productos de exportación, como es en el caso de Argentina, o también por el descubrimiento de yacimientos minerales, como suelen hacerse muchos estudios de enfermedad holandesa para el caso del petróleo en los países petroleros, inducen la contracción de los sectores productores transables, tanto por vía de la apreciación del tipo de cambio como por el desplazamiento de los recursos del sector transable al sector no transable o al sector transable que no está en bonanza. Según este modelo básico, según este modelo, digamos, el neoclásico, se llega rápidamente al equilibrio a partir de un ajuste en los precios, en la tasa real de cambio, y la economía llega al equilibrio. Este modelo, y justamente como se llega al equilibrio automáticamente, no se justifica la intervención estatal. Por su parte, el enfoque estructuralista lo que hace es desconfiar, digamos, cuestionan la validez de los principales supuestos del modelo neoclásico, entre ellos el modelo el supuesto del pleno empleo, de los precios flexibles, de los mercados competitivos. Sobre todo, cuestiona la validez de estos supuestos para los países latinoamericanos y subdesarrollados. Y entonces este enfoque va más allá del enfoque neoclásico, y además de cuestionar estos supuestos, enfatiza las diferencias sectoriales que existen en los países latinoamericanos. Y lo que dice es que el efecto a largo plazo
de un aumento en los precios internacionales de los productos de exportación de un país va a depender principalmente de los procesos de ahorro e inversión que tenga ese país, es decir, de la capacidad de acumulación interna que se logre a partir de esos excedentes y de los encadenamientos que genere la actividad. En una actividad como la exportación de soja en Argentina, donde la tierra, el capital y por ende la producción está altamente concentrada, y el Estado, digamos, solo participa por medio de un impuesto que se cobra en Argentina, que es un impuesto a las exportaciones de soja. En realidad, los encadenamientos van a ser más débiles y el efecto final va a depender en realidad de factores políticos, es decir, de las decisiones políticas que se diseñen para absorber el flujo de esos recursos. En este sentido, digamos, el enfoque estructuralista sí justifica la intervención estatal. Este es el precio de la soja. Es una serie larga desde los 60 y una tendencia polinómica que le graficamos arriba, porque presenta muchos movimientos cíclicos. Lo que vemos es que el precio de la soja tuvo un pico máximo a principios de los 70. A partir de ahí empezó a bajar hasta 1999 y a partir de 1999 tendencialmente el precio de la soja comenzó a subir. Esto es lo que Ocampo llama los superciclos de los precios de las commodities. Es decir, ciclos de largo plazo que responden a cambios en la economía mundial, tanto a la dinámica de crecimiento como aspectos tecnológicos. Tiene una analogía con las ondas largas de Kondratiev, pero para el caso de los precios, digamos. Volviendo a este gráfico, en el caso específico de la soja, su precio desde 1999 creció un 98.5%, es decir, se trata de una bonanza no solo de gran intensidad, sino también de larga duración. Ya lleva 13 años aproximadamente. Ayer, en su ponencia, el doctor Seifer decía que él considera que esta bonanza en los precios de las materias primas, que está beneficiando principalmente a los países del sur, se detuvo, digamos, en el 2011 y que él cree que este ciclo ya comenzó a bajar a partir del 2011. ¿Por qué subió el precio? Bueno, una de las causas ya las desarrolló el doctor Soto y es la especulación financiera, pero también en el caso de la soja influye mucho el manejo de los inventarios de Estados Unidos. Estados Unidos es el primer productor mundial de soja, Argentina es el tercero después de Brasil. La depreciación tendencial que tiene el dólar desde la década del 70 y bueno, la especulación financiera. Un comentario adicional respecto de estos superciclos en el precio de la soja es, Ocampo dice que los auges en los precios de los alimentos son cada vez más pequeños, es decir, cada auge es más pequeño al auge anterior. Y esto lo podemos ver en el caso de la soja, porque el actual crecimiento en su precio no ha logrado generar un excedente neto en los valores respecto de la fase de declive de precios anterior. Gracias. Este gráfico intenta mostrar un poco esto. La línea roja es el valor de las exportaciones a los precios promedio del periodo anterior. La línea verde es el valor de las exportaciones a los precios actuales. Y la línea azul es la diferencia entre los dos, es decir, el excedente neto en el valor de las exportaciones respecto de los precios de la fase de declive previa. Y lo que vemos es que en realidad, a pesar de que el precio de la soja está creciendo desde 1999, el excedente neto recién se hace positivo, es decir, el valor de las exportaciones recién supera al valor medido a los precios previos a partir del 2008, es decir, casi 10 años después. Esta es una de las razones por las cuales también es necesario exportar cada vez más para mantener el mismo nivel de ingresos. Volviendo al problema de la enfermedad holandesa, tal como lo predice la teoría, la entrada de recursos por parte de la bonanza en el sector exportador
va a producir una apreciación real en la tasa de cambio. Y esta es la tasa de cambio real del peso argentino con respecto al dólar. Es decir, es cantidad de pesos para adquirir un dólar. Y como vemos, después de la devaluación, en Argentina se produjo una devaluación del peso después de 10 años de una paridad cambiaria 1 a 1 con el dólar en el 2002. Y a partir de ese momento, a partir de la devaluación, la apreciación del peso fue prácticamente constante. A la par de esta apreciación, se dio en Argentina un aumento en la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de soja. Esta es la tasa de crecimiento anual promedio de las exportaciones antes del 99 y después del 99. De nuevo, como dice la teoría, tanto el ingreso de divisas por las mayores exportaciones como la apreciación producida en el tipo de cambio real va a hacer que se acelere el crecimiento del sector de los bienes no transables y que se desacelere el sector del resto de los bienes transables tradicionales que no están en bonanza. Esta es la tasa de crecimiento anual de los no transables. Lo que vemos es que tanto el sector servicios como el sector de la construcción, las barras verdes es la tasa promedio hasta el 99 y las barras rosas son la tasa promedio a partir del 99. Como vemos, la tasa de crecimiento de los dos sectores aumentó a partir del momento en el que el precio internacional de la soja empieza a experimentar la bonanza. Por su parte, el sector de los no transables presenta una situación un tanto particular, y es que el sector minero y el sector de la agricultura retroceden su crecimiento tanto con respecto a sí mismos en la etapa anterior como con respecto al PBI, es decir, las tasas de crecimiento de estos dos sectores caen a partir del 99, y sin embargo, la tasa de crecimiento del sector manufacturero aumenta de casi el 1.5 al 4.5% a partir del 99. Es decir, esto estaría contradiciendo uno de los resultados previstos por la teoría. Ahora bien, decir que aumenta la tasa de crecimiento promedio no quiere decir, o por lo menos nosotras no estamos diciendo esto, no significa que se dio a partir del 99 un proceso de reindustrialización en Argentina. Como podemos ver en este gráfico, la participación de la industria en el PBI tiene una tendencia creciente desde los 70, a pesar de que en el 2002 recupera participación, pero esto es básicamente por la devaluación. Digamos, la protección cambiaria que generó la devaluación hizo que la industria aumentara su participación en el PBI, pero automáticamente volvió a bajar. Para el 2010-2011 la participación de la industria es exactamente la misma que la participación en el 2001, antes de la devaluación. Sin embargo, merece alguna explicación de por qué está sucediendo esto con el sector manufacturero, es decir, por qué la tasa de crecimiento del sector manufacturero crece en Argentina respecto del PBI y respecto de sí mismo en el periodo anterior, a la par que el sector sojero experimentaba una bonanza en los precios y en su producción. Hay varios indicios que nos estarían dando una respuesta, y nosotras, planteamos en este trabajo dos hipótesis que permitirían explicar por qué en Argentina se está dando este fenómeno. Una de las primeras razones, una de las primeras hipótesis o de las primeras explicaciones que se estaría dando, por las cuales el sector manufacturero no estaría experimentando el retroceso que dice la teoría que tiene que tener, es qué se hace con el saldo comercial, es decir, a dónde se destinan los excedentes del sector sojero, los excedentes producidos en el sector sojero. Estas barras indican el monto acumulado de todas esas cuentas. El monto acumulado de todas esas cuentas entre 1999 y 2011.
lo que queríamos mostrar es a dónde se destina el saldo comercial, y lo que podemos ver es que principalmente el saldo comercial en todo este periodo se ha utilizado para financiar la salida de capitales, digamos, la salida por fuera del circuito, digamos, de circulación nacional, a través de la remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas transnacionales, del pago de intereses de deuda y de fuga de capitales. Dentro de la fuga de capitales, nosotros consideramos depósitos en el extranjero, adquisición de activos no productivos, departamentos, casas, etcétera, afuera del país. Eso se considera como fuga de capitales. Lo que vemos es que en realidad el saldo comercial se destinó a financiar esa fuga de capitales. De hecho, no fue suficiente el saldo comercial para financiar esto, sino que además fue necesario el endeudamiento público y la entrada de inversión directa. Esa es una de las razones, entonces. Es decir, la salida de capitales impidió una mayor apreciación del peso, por lo cual la industria pudo mantener más o menos una tasa de crecimiento, digamos, más o menos razonable. Y la segunda razón por la cual nosotros explicamos esto es la relación con el principal socio comercial que tiene Argentina, que es Brasil. Esto es el tipo de cambio entre Argentina y Brasil. Es decir, es cantidad de pesos argentinos para adquirir un real. Y lo que se ve en esta gráfica es que el real, digamos, principalmente a partir del 2001 ha tenido una tendencia a la apreciación. Es decir, la apreciación del real fue más grande que la apreciación del peso con respecto al dólar. Y esto, digamos, de hecho hay muchos estudios que hablan de enfermedad holandesa en Brasil. Entonces nuestra hipótesis es que la enfermedad holandesa en Brasil es más grande que la que hay en Argentina y es tan fuerte que absorbe la enfermedad holandesa en Argentina, y la desindustrialización que se da en Brasil como consecuencia de la enfermedad holandesa se refleja en un aumento de las importaciones industriales de los productos argentinos. Y eso es también, digamos, otra de las razones que le permitió a la industria argentina poder sostenerse en estos últimos años. Bueno, eso es lo que dije recién. De hecho, como podemos ver en este gráfico, la producción industrial argentina está directamente asociada con las exportaciones industriales a Brasil. Es decir, la producción industrial argentina depende casi exclusivamente de las exportaciones industriales a Brasil. Por eso es que una apreciación del real, en este caso, digamos, favoreció a Argentina. Bueno, recapitulando, digamos, todo indicaría que existe el fenómeno de la enfermedad holandesa en Argentina, pero sus efectos se han visto suavizados, y esto principalmente, nosotros atribuimos esto a la fuga de capitales, que impidió un proceso de mayor apreciación, y a que la enfermedad holandesa en Brasil permitió absorber la enfermedad holandesa que existe en Argentina y evitar que males mayores en Argentina, ¿no? Ahora bien, estas dos hipótesis anteriores, y sobre todo la primera, en realidad está reflejando la dificultad para que se dé un proceso de acumulación interna de los excedentes del sector que hay en bonanza. Entonces, digamos, consideramos que es necesaria una política de promoción industrial más activa. Lo que, digamos, una segunda parte de este trabajo que no vamos a desarrollar hoy, tiene que ver con estimar el impacto que tuvieron en Argentina los precios relativos y la tasa real de cambio sobre el producto sectorial. Y para eso, bueno, vamos a elaborar un modelo que tiene en cuenta tanto los precios relativos como la absorción interna. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos ajustando muy bien a los tiempos, creo. Le damos la bienvenida a Alicia Puyana, que está ahora ya con nosotros. Y creo que esta muy interesante ponencia que nos presentó Constantino, se vincula muy bien con la anterior, porque tiene esta relación con los precios, los incrementos de precios de las materias primas, y creo que hay algunos elementos muy importantes que destacar
como estos auges de menor duración que nos señalaron, las consecuencias sobre la producción y también este señalamiento sobre las limitaciones del enfoque neoclásico para poder apreciar el fenómeno. Es muy interesante que un fenómeno que a veces lo vemos, como es la enfermedad holandesa, como de una aplicación muy mecánica y muy inmediata, se cuestione aquí y se vea cómo no sucede como exactamente predice la teoría. Principalmente por estos dos hipótesis que plantean las autoras del trabajo, porque el saldo comercial financia la salida de capitales. Yo aquí, y eso mantiene la industrialización argentina, aquí yo tengo algunas dudas, me gustaría que pudieran abundar más en el momento de la respuesta, no entendí muy bien esa razón, pero también por esta relación con Brasil, en donde la apreciación del real, más que la del peso con relación al dólar, influye para neutralizar los efectos que tendría la enfermedad holandesa. Bueno, una vez pasado esta ponencia, vamos a la siguiente, que va a presentar Wesley Marshall, que es Concentración y Coerción, la consolidación financiarizada del mercado de alimentos. Wesley Marshall es licenciado en Ciencias Políticas por el College of William and Mary del estado de Virginia, en Estados Unidos. Recibió su doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y estancia postdoctoral en la Facultad de Economía de esta misma universidad. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es secretario técnico de la revista Hola Financiera y responsable del Centro de Estudios Financieros y Económicos de Norteamérica. Ha participado en varias conferencias nacionales e internacionales y es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos. Es autor del libro México desbancado, causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional. Tiene la palabra Wesley. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Alicia Girón por la amable invitación a estar con ustedes. Bueno, en este proceso de crisis que ya llevamos 5 años, yo creo que todos hemos tenido nuestros aciertos y donde nos hemos equivocado. Yo me he equivocado yo creo que mi mayor equivocación ha sido un fenómeno que por casualidad he visto en varios libros, citado al gran autor inglés Graham Greene, hablando de las clases torturables y no torturables, ¿no? Y yo pensé que íbamos a mantener cierto mantenimiento del centro periférico, ¿no? Que pudimos aplicar planes de austeridad lo más brutal posible en la periferia, pero en Europa, en Estados Unidos, no. Pero ya la austeridad es para todos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con uno de mis... así, gracias. Ok, así no. Sí, es esto. Es esto. Ok. Uno de los autores que a mí me ha gustado últimamente es Martin Wolf de los Financial Times, porque antes de la crisis, el defensor férreo de globalización y todo eso, y es uno de los pocos que ha ido cambiando su discurso con el cambio de los hechos, que es extraño en los humanos, ¿no? Entonces, dice aquí, les voy a dar mi traducción dominguero aquí, que la transformación teórica es un resultado indirecto de la crisis. La lista de las suposiciones que resultaron falsos es largo, que el sistema financiero sería autoestabilizador, que los gerentes de los bancos serían competentes, que la innovación financiera mejoraría el manejo de riesgo y que inflación bajo y estable garantizará estabilidad económica. Estamos atestiguando la fogata de las verdades, ¿no? Obviamente juego con el bonfire de Vanities. Exacto. Yo creo que tenemos que agregar 2. La gran moderación realmente fue nada más el doble circuito monetario depredador, como dice Alan Pargues, no la financiera. Y el nuevo consenso monetario, nada más la consecración de la contrarrevolución monetarista. Y todo sirvió para tender una gran trampa de la deuda
en todo el centro, igual que lo hizo a partir de la crisis de 82 en América Latina. Todo eso por decir que para mí ya tenemos que realmente reinterpretar todo. Los hechos que pensamos que conocíamos hace 10 años ya no son los mismos hechos, porque tienen otro contexto. Ya conocemos un poco mejor a quienes estamos tratando, ¿no? Y luego, creo que para sintetizar inicialmente, tenemos dos otras verdades. El gran negocio ahora es crear y administrar escasez. Lo estamos viendo en la escasez de dinero en Europa, Estados Unidos, con los planes de austeridad, anteriormente en América Latina, obviamente, y aplicándolo por la teoría del choque, ¿no? Y el capitalismo del desastre, que parece que ya todos pueden usarlo. Seguramente Naomi Klein escribió el libro para dar la gran advertencia al mundo, pero a lo mejor nada más la están copiando. Uno de mis libros favoritos, los 80s Liar's Poker de Michael Lewis, hablando de qué tan podrido estaba Wall Street. Él dice que estaba muy sorprendido porque nadie le acercó y dijo, eso es muy interesante cómo está evolucionando Wall Street, sino que recibió millones de cartas de jóvenes diciendo, ¿cómo puedo entrar en este negocio? ¿No? Puede ser lo mismo con la teoría del shock. Ya todos lo están aplicando. Entonces, junto con unos colegas, Roberto, Eugenia Correa, hemos trabajado el tema de la financiarización de los mercados de los commodities en algunos otros momentos. En nuestra última aportación, enfocamos en las conclusiones la posibilidad de una integración vertical del mercado de alimentos y quiero enfocarme en este punto. Porque lo que vemos ahora es ya contundente. Ya sí, la consolidación se ha dado. Entonces, tenemos 4 empresas, el ABCD, ADM de Estados Unidos, Archer Daniels Midland, se me hace. Bunge, famoso a los argentinos. Cargill, la empresa privada más grande del mundo, de Estados Unidos. Y también Dreyfus de Francia. Entonces, esos han sido hegemónicos en años pasados, en décadas recientes, pero hemos tenido varios cambios que básicamente que ya tienen control total sobre los precios, sobre el abasto de la comida y hasta han crecido a tamaño que ya los están considerando demasiado grandes para fallar, que es muy preocupante. Esas conclusiones sacó hace más o menos un mes el subdirector del Banco de Canadá, otro país donde los commodities juegan un papel muy importante en su economía. Antes de la crisis, vemos una tendencia muy clara que es la entrada de la banca de inversión en el mercado financiero de los commodities. Ellos usaron sobre todo los índices para especular. Entonces aquí tenemos GSCI, el último, Goldman Sachs Commodity Index. Goldman Sachs lo hace y todos pueden usarlo como inversión. En un momento decían que eso fue un refugio para la inflación. Pero hemos visto cambios desde entonces y eso es lo que destaca este autor de Canadá, funcionario público de Canadá. Entonces, en este primer momento tenemos la entrada masiva de esos, la banca de inversión, también en la venta de derivados. Y en aquel momento los ABCD se financiaban sobre todo por créditos sindicados. Pero eso ha cambiado, ya vemos que los ABCD ya se financiarizan también en sus formas de fondearse. Es decir, en vez de una relación con los bancos, ahora van directo a los mercados de capitales. Y eso ha tenido unos impactos interesantes, uno de los cuales que ha estado en las noticias, la fusión posible entre Glencore y Xstrata, me imagino que se llama, empieza con X. Entonces, ya se financian, de esa forma.
mercados de capital, autofinanciamiento, como dicen algunos, y también han asumido un papel mucho más grande en las áreas de almacenar, transportar la materia física. Es decir, eso sería la consolidación vertical, que no dependen de los bancos, de su financiamiento, y tampoco y también tienen un control sobre el producto físico. Y, sobre todo, han crecido al tamaño que, según nuestro amigo de Canadá, dice que ya pueden necesitar un rescate público. Entonces, ya recientemente, me imagino que paralelamente, porque esas cosas no se planean un día para el otro, la Reserva Federal de Kansas City tiene un simposio en julio sobre una posible crisis financiera en el sector agrícola. Y fue muy chistoso el simposio porque se llama La burbuja agrícola. Ahora es diferente, ¿no? O como preguntan Kaminska y Rogoff, ni siquiera me digno a decir sus nombres correctamente por la basura que es su libro, perdón. Is this time different, ¿no? Que siempre preguntan en el boom especulativo, ahora sí va a ser diferente, ¿no? Es que ellos no incluyen la banca. No puedes hacer ese libro sin banca, perdón. Entonces, ellos básicamente su conclusión, no, ahora no es diferente. Eso se ve muy parecido a la crisis financiera que tuvimos en el sector agrícola en Estados Unidos en los 70s, pero su conclusión, pero no vamos a hacer nada, porque a lo mejor esa vez no se va a reventar. Pero fue bastante interesante y revelador algunos de los ponencias que estaban ahí. Perdón. Ahora, tesis por la inversión agrícola. Primero, la oferta tiene que ser menor a la demanda. Eso atacamos en otros trabajos, que la oferta, realmente no tenemos problemas de oferta. Tenemos el doble que necesitamos para alimentar al mundo actualmente. La tendencia es cierto. El mundo, la población, vamos a estar 9 mil millones en 2050. Yo lo dudo, porque no creo que vamos a estar en 2050 nada más. Pero, entonces, primero, para hacer una buena burbuja, para que sea atractiva la inversión, tenemos que mantener este mito. ¿Qué es un mito? Es una mentira. Hasta el CFC, el regulador más corrupto de los commodities y todo este intercambio en derivados en Estados Unidos, dice la formación de precios agrícolas es financiera. Mismo ONU, es decir, si nosotros lo decimos aquí, todos, bueno, tal vez es cierto, ¿no? Pero cuando tantos dicen eso y con tanta evidencia, yo creo que está bastante bien desmentido. Entonces, eso sería lo mejor, pero si no es posible, economic shock justify higher prices, ¿no? Ahí está. Si esa mentira no sirve, aplicamos la doctrina del shock, ¿no? Y ahora tenemos que recordar lo que pasa en Estados Unidos cuando una misma casa que hace especulación controla el abasto físico. Ojalá que todos hayan visto el excelente documental sobre Enron, que en 2001, gracias a el agujero en la ley que hizo Dick Cheney al eje de todo mal, desregula el mercado energético en California y tienen documentado el trader de Enron hablando a su cuate en la planta generadora diciendo, pues ya aposté por la alza en precio por la escasez, no dice eso, ya aposté para la alza en precio, entonces tú ciérrame la planta, ¿no? Hazlo como tienes que hacer, que se enfermó tu abuela, pero tú cierra la planta, ¿no? Entonces cierran la planta, crean la escasez y hacen su ganancia especulativa. Obviamente a nadie le cae muy bien no tener electricidad, como todos nos damos cuenta desde que... Bueno, no hablo más. Sí, gracias. Yo no pude decirlo. Entonces,
bastante conocido este camino, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el gran motivo, el gran desastre natural que podemos usar para el shock? Yo creo que es bastante claro. En 2010, en su World Development Report, el Banco Mundial pone todos sus huevos en la misma canasta a apostar que el cambio climático es real. Primer gran institución basado en Estados Unidos que decir, cambio climático es real, tenemos que combatirlo urgentemente. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues vamos a necesitar la innovación. Y ahí viene la innovación financiera. Entonces, para el mundo en desarrollo, necesitamos la entrada de bancos extranjeros. ¿Qué es eso, no? Entonces, el mero Banco Mundial está poniendo todo el camino para esa aplicación de shock. Ellos están utilizando un desastre real para beneficiar a unos pocos de sus cuates, ¿no? Pero es chistoso, porque está lleno de mentiras. Pero uno de los más chistosos, no es mentira, sí es mentira, pero también lógica falsa, ¿no? Dicen, y 80% de los costos del cambio climático van a pasar en el mundo en desarrollo. Ahora, costos humanos, es creíble, ¿no? Si la gente vive de forma muy marginal, obviamente van a sufrir consecuencias mayores. Pero, ellos están hablando de dinero. Va a costar más donde la riqueza ha acumulado que donde se ha extraído, ¿no? Y también yo pienso que en su afán que hemos visto por décadas, decir que, y regresando a eso de Graham Greene, que esos problemas son para el mundo en desarrollo, ¿no? En este caso para los trópicos, no para el norte, ¿no? Y a lo mejor creen que, bueno, como ya hacen su realidad, pero ya... iba a decir, pero ahora la realidad los rebasó, pero a lo mejor no, porque sus políticas también han contribuido fuertemente a las consecuencias naturales, ¿no? Entonces, vemos toda la disposición del Banco Mundial de hacer eso. Obviamente estamos viviendo sequía histórica en Estados Unidos, comparable solamente con el Dust Bowl de la otra Gran Depresión. Hace unos días en el estado de Oklahoma, que todavía tiene pasto y todo, ya les llegó la gran tormenta de arena, que me imagino que no es lo mejor para el pasto. Obviamente, lo de Nueva York hace 2 días. Eso va a ser el desastre natural más caro de la historia de la humanidad. Imaginen el sin metro aquí. Van a tener un mes sin metro. ¿Y cómo construyes otra línea? Porque ya tienes que tomar eso en cuenta. Dicen que el gran problema, sacas todo el agua, pero esa agua del mar, queda el sal. Luego tienes que limpiar todo, porque son conexiones eléctricas. Dicen un mes mínimo. A ver. Entonces, regresando al título de la ponencia, coerción por un extremo, porque como tocaba Roberto, dicen en los textos y todo, vivimos en un mundo, en un mercado libre, ya más hilarante que nunca antes, pero hasta que cuando se podía creer eso, el mercado de comida nunca es un mercado libre, siempre ha sido, bueno, valga la repetición, siempre ha sido un mercado coercitivo, porque todos tenemos que comer, ¿no? Nadie va a tener una hamburguesa aquí y un zapato aquí y decir, todos los días opto por el zapato. Tenemos que comer. Es un mercado coercivo. Suben los precios a cuanto quieren y tenemos que pagarlo, ¿no? También se mete el gobierno y por el otro lado, el otro extremo, la concentración que abre la puerta a todas esas cosas. Y en medio, ¿quién tenemos? Otra vez el gobierno, que ha facilitado todo el escándalo financiero en Estados Unidos. Ahora, esos son los vales alimenticios en Estados Unidos. Ya no hay las filas para ir a comprar pan y una sopa. Pero miren eso, para que alguien diga que no haya, para que no haya depresión. Entonces, cuando regresamos al otro, cuando dice tenemos que racionar la demanda,
pues ya el gobierno les está racionando la demanda, ¿no? Si podemos regresar a la gráfica, ¿no? Y por el otro lado, ya ha cantado que van a rescatar a esos mismos ABCD, ¿no? Entonces, digo, no sé, no sabemos qué va a pasar, ¿no? A mí me encanta la crisis porque es como esos programas de CSI. Ya tenemos el cadáver, podemos hacer la autopsia, ¿no? Y descubrir muchas cosas nuevas. Eso es todavía Doctor House, ¿no? Tenemos varias cosas pasando a la vez. El cuerpo está vivo. ¿Y qué va a pasar? Claro. Y todo se complica. Pero yo digo que foto de hoy en la mañana. Así todos vamos a acabar antes de 2050. Muchas gracias. Muchas gracias, Wesley. Creo que esta ponencia cierra un aspecto muy importante del tema, de la mesa, porque nos habla de la concentración, nos habla de 4 empresas hegemónicas, y eso nos lleva, debido a la concentración, a la manipulación de los precios. Es decir, lo que se tocó, una de las cuestiones que se tocó en esta sesión, en esta ponencia, es mencionar a los actores, a quiénes son los actores de esa especulación, de esa manipulación, lo cual también nos recuerda que los mercados también tienen nombres propios, ¿no? Siempre es posible identificarlos. Bueno, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Vi que no había... Gracias. Podemos ir respondiendo a partir de... Ya están las preguntas. Pueden ir respondiendo en el mismo orden en que intervinieron, entonces le pido a Roberto que responda. Como me la sepa. ¿Es necesario un mercado de futuros en México? ¿Y qué impacto tendría en el mercado de commodities? Sergio Sosa. De hecho, se plantea eso, un mercado de futuros en México. Bajo las condiciones actuales de poca regulación, ¿quiénes van a intervenir en este mercado de futuros? ¿Los mismos? Citigroup, Morgan Stanley, lo que quede de la banca norteamericana y de lo que hay aquí en lo que quede de la banca española, Santander, BBVA. Si ellos van a participar y ellos van a determinar los precios del maíz, del trigo, del sorgo y todo lo que se pueda comerciar aquí. ¿Y quién lo va a autorregular? ¿Quién lo va a regular? La misma Comisión Nacional de Banca de Valores, que se supone que regula la banca en México, pues, pero se autorregulan solitos. La respuesta es no. Digo, si el mercado de futuros a nivel internacional provoca crisis, provoca desigualdad, más desigualdad en México con un mercado de futuros de por sí pobres agricultores. Dicen que lo único que quieren es que les den sus precios de garantía como antes. Yo creo que no. No estamos en esas condiciones, no estamos en las condiciones de más financiarización. De por sí, la doctora Manrique ayer nos decía, si las finanzas públicas están financiarizadas, si los estados y municipios siguen las recomendaciones de las calificadoras, que quién sabe quién las califica a ellas, pero les dicen que tienen que tener finanzas públicas sanas y deben de tener por ejemplo, los recursos de los municipios más importantes es el pago del impuesto predial, tienes que tenerlo ahí guardadito porque tienes que tener números blancos o como se le llame, finanzas públicas sanas, y no debo de invertir en electricidad, en servicios básicos, educación, salud. No, yo creo que esto ya no, porque si no seguimos el mismo juego del mercado financiero a nivel internacional, no. O sea, los recursos son para educación, salud, para eso son. O sea, el dinero es para gastarlo. Claro, gastarlo bien. Sí, bajo ese supuesto. En economía vivimos de supuestos. Entonces, hay que gastarlo bien. Y esto no ayuda en nada. A nivel internacional no ha ayudado en nada, pues no tiene por qué ayudar, menos en México. Si esto cambiara, se regulara, etcétera, etcétera, pero sí, el país más poderoso del mundo, militarmente, económicamente, y se supone más regulado del mundo, le pasa lo que le pasa,
en los mercados financieros, en particular en los mercados derivados, ¿qué podemos decir de México? No. La diferencia en los 70 es que aquí interviene más la parte especulativa que en la década de los... ¿Qué diferencia y qué similitudes vería entre las crisis de materias primas y alimentos actual frente a los 70? En la década de los 70. La diferencia es precisamente el sistema financiero. En la década de los 70 no tenía el empuje. De hecho, el mercado de derivados empieza a crecer desde la década de los 70, casualmente, cuando se dio el rompimiento de Bretton Woods. Entonces, cuando se dio el rompimiento de Bretton Woods, cuando se empieza a tomar más auge la desregulación financiera, el mercado de derivados empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Tuvo su auge en los 90 y ahorita está como pececito nadando, sin nadie que lo regule. Es la diferencia. En los 70 no había ese mercado financiero que... no quiero decir que no hubiera especulación, sino que estoy diciendo que lo que hay ahorita es mucho más especulación de lo que había en la década de los 70. Esa es la diferencia. Es que no sé leer la letra. ¿Cómo sembrar el desarrollo en América? Que si estoy de acuerdo con el ALBA y el UNASUR, o sea, yo creo que cada país tiene su peculiaridad. O sea, nosotros estamos a un ladito de Estados Unidos y los del sur no están al lado de Estados Unidos. Nosotros tenemos otras características totalmente diferentes a los países del sur. Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, es que es hablar a futuro. Pues, en los siguientes 6 años no va a pasar nada. O sea, en el 2018 tal vez pueda pasar algo si la política económica cambia. La política económica no va a cambiar en México. ¿Qué va a pasar? Eso es en México. Y en el resto de América Latina, pues ya ganó Chávez. Vamos a ver qué va. Él dice que va a reforzar el socialismo. Vamos a ver qué va a hacer Bolivia. Ahorita Bolivia está con el auge del litio. Y si el litio se mete en el mercado de futuros, y si no, o sea, no sabemos, es algo que no podríamos saber. O sea, si se mete en el mercado de futuros puede pasar cosas graves. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? El mercado de futuros dice que el precio del petróleo va a estar como en 70, en 80 a marzo del siguiente año. Y si baja más, ¿qué le va a pasar a Venezuela? Y si tenemos una especulación en el tipo de cambio, ¿cómo puede afectar a Argentina y a Brasil? Porque a los norteamericanos se les ocurra decir, pues vamos a especular con los tipos de cambio como ocurrió en 1994 en México, ahora vamos a especular con los tipos de cambio en los países del sur porque nos caen mal. Entonces, mientras no sea Estados Unidos, aunque aquí está Wes, yo creo que todo está bien, pero cada país tiene su peculiaridad. ¿Y cuál es el papel del tipo de cambio y la financiarización? El problema es que en México los tipos de cambio pueden ser determinados por los mercados de derivados, y es determinado por los mercados de derivados. Los tesobonos fue un tipo especial de derivado, fue un swap, es un tipo especial, entonces pueden especular, como ha sucedido en Asia con el TAI tailandés, sí se llamaba así, la moneda asiática, etcétera, etcétera. Entonces los mercados, financiarización y tipo de cambio, los tipos de cambio se pueden determinar en el mercado de derivados sin ningún problema. Es más, sabemos ahorita cómo se va a comportar el peso mexicano en los siguientes meses y años. Hay una relación directa. Libre oferta y demanda, yo sigo diciendo que eso ya pasó. Gracias lo digo por el tiempo también. Gracias. Gracias, Roberto. Agostina y Alicia, por favor. Tenemos 2 preguntas, así que vamos a responder una cada una. La primera pregunta que tengo acá es de Armando Torres, que dice, el sendero que plantea Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI, ¿es el correcto? Dice la pregunta. Bueno, la verdad es que no sé, igual tampoco no sé si no sé si yo lo plantearía en términos de si es correcto o incorrecto. Lo que sí, no sé si se escucha, ¿sí? Sí. El análisis que nosotras hicimos para Argentina, yo creo que se podría hacer y sería muy interesante hacerlo para
para todos los países progresistas de América del Sur, Venezuela en el caso del petróleo, Brasil en el caso de la soja, bueno, Argentina, todos estos países están experimentando una bonanza en los precios internacionales del principal producto que exportan. Yo creo que el desafío está en qué hacen los gobiernos para redireccionar esos excedentes de manera de encauzarlos hacia la acumulación interna de esos excedentes y que no ocurra como lo que nosotros mostramos en el caso de Argentina. Por ahí no se entendió mucho la gráfica, y es que esos excedentes en realidad, así como entran, están saliendo a través de la fuga de capitales y a través del pago de los intereses, y el sostenimiento que se está dando de la industria en Argentina no es porque esté habiendo una política industrial activa, sino por estas otras dos razones que nosotras marcamos. Así que creo que el desafío es ese, es ver qué se hace con esos excedentes. Yo había prometido no hablar porque hablé mucho ayer, pero digamos, yo quisiera señalar dos cosas que tienen relación con la pregunta que contestó Agostina, pero también relación con algo que dijo el doctor Soto, sin querer contradecir todo lo que él dijo en su respuesta. Primero, yo creo que sí hay que preguntarse por qué hay revaluación de la tasa real de cambio casi en todos los países de América Latina. Y hay que pensarlo en términos de que la tasa de cambio y la revaluación es un mecanismo de distribución del ingreso. A quién beneficia y a quién no beneficia. Cuando hay una revaluación cambiaria, se está castigando el uso de los factores domésticos y se está castigando los sectores productivos intensivos, especialmente en trabajo. Entonces, en una revaluación cambiaria cambia la distribución, la participación del trabajo y del capital en el ingreso. Se benefician, por ejemplo, los que tienen deuda en dólares, gobierno o particulares. Se benefician los que tienen una demanda final o una demanda intermedia e intensiva en bienes importados. Vemos entonces que hay agua de viar, es decir, un poco, pero también hay una intensificación de capital en la producción. Yo creo que se han hecho muchos estudios sobre las fuentes de la revaluación cambiaria. Y no es únicamente como lo explicaba Agostina, o se sugería aquí el litio o el petróleo, sino también se genera el mismo efecto del retroceso de los sectores intensivos en mano de obra transables, es decir, que se importan o se exportan, por la ayuda externa. El caso de todos los países africanos, Haití, todo eso, que por el gran flujo de ayuda externa no se han industrializado ni se ha desarrollado la agricultura. Es un efecto negativo de la ayuda externa. Por los flujos de inversión en bolsa o por las remesas. Las remesas tienen la paradoja que si estabilizan un poco el empleo agrícola, pero también revalúan la tasa de cambio, y ese efecto de la revaluación de la tasa de cambio es equivalente a un impuesto a las remesas. Y al encarecer la mano de obra mexicana, lo que está haciendo es, por ejemplo, incentivando la migración de trabajadores del campo a la agricultura estadounidense, que produce exactamente lo que México produce, jitomates, frutas y todo eso. Entonces es un efecto bastante complicado. Y lógicamente ayuda y le interesa a los sectores financieros que prestan en el extranjero, piden crédito en el extranjero a tasas de interés muy bajas y prestan y aquí acumulan capital. Y en cuanto a Venezuela y Bolivia, lo que han hecho estos dos gobiernos ahora es un uso diferente de la renta petrolera y de la renta del gas. Si uno compara la renta petrolera en los primeros choques petroleros, cuando Venezuela solo tenía unos 14 millones de habitantes, y ahora tiene casi 25. Prácticamente todo se fue en gasto suntuario, en salarios, en consumo, en gasto corriente como en México, o en unos elefantes blancos. Y ahora se está invirtiendo socialmente, por ejemplo. Se está invirtiendo y es el único país que ha reducido
notablemente la pobreza y la indigencia, y está generando industrias y desarrollando la agricultura. Es decir, sembrando la bonanza petrolera en una forma distinta a como decía en los 70s y Carlos Andrés en los 80, la gran industria del aluminio, acero, y refinerías que luego tuvo que vender en el Caribe, etcétera. Entonces hay una estructura distinta que yo creo que puede minimizar el riesgo de qué pasa cuando los precios del petróleo caigan. Además está invirtiendo ahora finalmente en ampliar la capacidad productiva del petróleo. Y lo mismo está haciendo, digamos, la boliviana no podemos decir que es una sociedad rentista como fue la venezolana. Si usted lee, por ejemplo, la ley que acaban de publicar sobre la democratización, la ley de la madre tierra se llama, sobre la democratización del acceso a la tierra y al agua, que es un cambio muy radical en este contexto. Hay que estudiarlo más y ver más el carácter de los cambios radicales, especialmente en Bolivia y en Ecuador, sobre los recursos naturales y el efecto que tiene el haber declarado que es, sobre todo Bolivia, que es un estado plurinacional, a donde no pudo llegar Ecuador, pero muchísimo menos México, que no quiso separarse de su relación de que es un estado con una constitución liberal en donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen idénticos derechos, cuando uno podría plantear una gran signo de interrogación. Gracias, Alicia. Agustina quería hacer una aclaración antes de pasarle la palabra a Wesley. Sí, nobleza obliga, digamos, es necesario que haga una aclaración, porque el análisis que nosotros hicimos en el trabajo llega hasta el 2011. Y a partir del 2011, y de hecho, bueno, desde el 2010, un poquito antes, empezó a haber en Argentina una política de control de salida de capitales. El tema es que eso todavía no se ve en el análisis que nosotras hicimos, porque no están disponibles las cifras del 2012. Habrá que ver en los próximos años si esta política permite revertir este efecto de salida del país de estos excedentes que están entrando por parte de la soja y otras medidas, como por ejemplo recientemente se acaba de mandar al Congreso una ley para sancionar un impuesto a la renta financiera, lo cual también tendería a atacar un poco este problema, pero bueno, eso es algo que nosotros todavía no podemos analizar en este trabajo. Gracias, Wesley, por favor. Bueno, voy a responder a dos preguntas que recibí con la misma respuesta. La primera viene de la BUAP de Puebla en un inglés digno de la reina, pero lo voy a masacrar y ponerlo en español para las reglas universales del idioma. Considerar que los élites financieros efectivamente controlen el mercado de forma oficial para su propio beneficio. ¿Cuáles alternativas realistas tenemos como ciudadanos o académicos para contribuir a que no se sigan manipulando la economía? La segunda, en Estados Unidos tiene su deuda arriba del 180% del PIB, vale aclarar, deuda pública, privada mucho más alta, y un desempleo creciente, sobre todo en las clases medias, amén del elevado costo de los alimentos. ¿Crees que eso incidirá en las elecciones de Obama? Ok, entonces los dos en el mismo costal. Y aquí está el costal. Gane Obama, gane Romney, las tres cosas esenciales son los mismos. Son lo mismo. Vamos a seguir con la guerra, Medio Oriente y la guerra en México. En otros lados, pero esos para mí son los dos importantes. La supresión de los derechos civiles en Estados Unidos bajo el pretexto falso del terrorismo. Y el apoyo irrestricto a los bancos demasiado grandes para fallar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama un sistema en que el gobierno únicamente
se ocupa en la protección de un muy reducido número de individuales trabajando en la banca, que además está destruyendo la economía del país. ¿Cómo entendemos lo de Romney de me vale madres 47% de la población? Yo lo interpreto así, que está bien, tiene razón. 47% de la población de ellos no podemos extraer una renta financiera. Es lo que le interesa, ¿no? Si no te puedo extraer la renta, no me importa. Que mantienen este control tan férreo sobre todos los medios de comunicación y otras cosas, yo creo que tenemos que llamarlo un protofascismo monetario. Proto porque no ha salido la violencia, pero todo está listo. Digo, en Estados Unidos, obviamente en otros países, como vemos, sí. Haciendo alusión al máximo filósofo gringo, Mark Twain, la historia no se repite, pero sí rima. Yo creo que ahora sí tenemos, saliendo o no de la depresión, ahora el 11 de septiembre es la quema del Reichstag, ¿no? Tenemos muy pocos espacios de respuesta. Cuando estoy con mis alumnos, yo digo que tenemos que seguir luchando y todo eso. Con ustedes adultos, yo digo que todo está perdido. Gracias. Gracias, Wesley. Le preguntaría a los ponentes si tienen algún último comentario. Sé que Alicia lo tiene antes de cerrar la mesa. Ya, añadí solamente un comentario a uno de los comentarios tuyos, Jorge, ¿no? De por qué la fuga de capitales de Argentina amaina la enfermedad holandesa. Yo creo que es una perversión, si se quiere. Las recomendaciones para evitar plenamente la enfermedad holandesa que se hace, Corden y ellos, es que se congelen en el exterior recursos. Y está pensando en enfermedad holandesa mediante la renta que captan los estados. Entonces, que inviertan parte en el exterior y solo ingresen los réditos de esas inversiones en el exterior, y así garantizan el ingreso permanente y no una sobreexpansión de la economía. Eso lo hace. Pero entonces en Argentina está ocurriendo algo así. El sector privado, porque es una básicamente del sector privado, invierte en el extranjero, pero nadie sabe si esos recursos van a venir luego en forma de inversión. Entonces estaría operando en esa forma. No se monetiza toda ese ingreso, se evita si se quiere, una sobreabundancia de dólares, y entonces la revaluación no es tan grande. Pero no tiene la virtud que ocurre cuando es el Estado, digamos como en Chile o parcialmente en otros países, es el que maneja esos fondos e ingresa solo parte de los recursos. Esa es mi explicación de cómo operaría en este caso la fuga de capitales. Okay, gracias. Que no digo que sea buena, positiva, mucho menos. ¿Algún otro comentario breve? Ya no. Pues un aplauso a los ponentes, por favor. Muchas gracias a todos. Una felicitación por este seminario a los organizadores, a Alicia Girón y la revista.